Sí, sí, ok, ok, sí. Buenos días, Matamoros, ¿cómo están? A ver, digan, Matamoros al espacio. Matamoros al espacio. A ver, 1, 2, Matamoros al espacio. Perfecto. Muy bien, mi nombre es Carlos Duarte. Trabajo en la Agencia Espacial Mexicana y tengo el honor de presentar a nuestra primera conferencista, la doctora Kathryn Lueders, que nos va a hacer el honor de presentarnos una plática muy interesante. Kathryn Lueders es una visionaria y líder destacada en exploración espacial. Perfecto. Que es directora del Spaceport aquí en Brownsville, en la empresa SpaceX. Y quiero comenzar expresando mi más sincero agradecimiento a SpaceX por su generosa cortesía y apoyo en este evento tan trascendente para nosotros, el evento más importante del espacio en México. El compromiso de SpaceX con la innovación y la exploración espacial es inspirador y estamos muy agradecidos con su colaboración. Hoy tenemos el placer y el honor de contar con la presencia de Kathryn Lueders, una pionera en la industria espacial que ha dedicado su carrera a impulsar la exploración y conquista del espacio. Su trayectoria en la NASA como administradora asociada de la Dirección de Misiones Espaciales es testimonio de su liderazgo, es testimonio de su liderazgo y visión. Recientemente, Kathryn Lueders se unió a SpaceX como líder del programa Starship, un proyecto que promete revolucionar la exploración espacial. Su experiencia y conocimientos en la planificación y ejecución de misiones espaciales es de gran envergadura, serán fundamentales en este nuevo capítulo. La presentación de hoy, Gateway to Mars, la puerta de entrada a Marte, nos llevará a explorar los desafíos y oportunidades que se presentan en la búsqueda de un futuro estable en el planeta rojo. Estoy seguro que su experiencia y conocimientos nos proporcionarán una perspectiva única y emocionante. Una perspectiva esta tecnología. Muy bien, una perspectiva única y emocionante sobre el futuro espacial de la humanidad. Kathryn Lueders es una verdadera pionera
una mujer que ha roto barreras y ha inspirado a generaciones de científicos, ingenieros y exploradores. Su pasión y compromiso con la exploración espacial son un ejemplo para todos nosotros. Sin más preámbulos, without further ado, les presento a Kathryn Lueders. Bienvenida, welcome. Y por favor, únanse para darle una cálida bienvenida a nuestra conferencista de hoy. Estoy seguro que su presentación será una experiencia inolvidable para todos nosotros. Bienvenida. Can you hear me? Yes, you can. Okay, I apologize. I'm going to have an interpreter up here with me to be able to help translate. Can you hear now? I couldn't hear anything. I know. So she's going to help me here. And we're going to do this together. So I really, really appreciate it. Ok, hay unos problemas en el audio y soy intérprete y lo vamos a hacer aquí juntas, así que generalmente yo estoy sentada allá, pero vamos. Thank you so much for your interest in SpaceX and what we're doing. Sí. Muchas gracias por su interés en SpaceX Sí, ok. y lo que estamos haciendo. Will you start the video? Empezamos el video. Start the charts. I think they're working on. Oh, awesome. Ahí va. You always, Sí, get ok. you always get a little nervous wanting to make sure that the charts are going to work. Estoy un poco nerviosa, espero que funcionen Sí, ok. las gráficas. Sí, ok. Sí, ok. Hay que pegarse. Okay. Is that better? Okay. There's always a little bit of technical issues at the very beginning. Sí, okay. So we're working through that. Ok, debimos de haber usado estos micrófonos desde el principio. Okay, next slide. La siguiente, por favor. This is going to be a lot of fun. You can tell. Esto va a ser muy divertido, nos vamos a divertir las dos. Ok. Okay, space. I'm going to talk a little bit today about what is SpaceX. I'm going to talk a little bit about what is Starbase, because Starbase is right here in your backyard. And I'm going to talk a little bit about Starship. Voy a hablar de lo que es SpaceX, de lo que es Starbase, que la tenemos aquí enfrente, y lo que es Starship. Podemos esperar 5 minutos para aprender el audio. Si nos dan. Okay. Can we wait or make time 5 minutes so that they can start the audio for the computer? Sure. Sí. Ligeros problemas técnicos, pero ahí va. We're going to make you guys wait as long as possible for us to get this started. So you have to get really, really excited about this presentation. Ok, vamos a esperar un poquito para que todos estén bien animados y bien dispuestos a escucharnos, así para que empiece la presentación. Okay. Here, we'll get started. So SpaceX is the premier launch company for the world. Así que empezamos. SpaceX es la principal compañía de lanzamiento en el mundo. It began in 2002 with a dream. All Elon had was an engine, but he wanted to create the cheapest way for us to get mass on orbit. Empezó en el 2002 con Elon Musk, que tenía un sueño, tenía un motor y quería encontrar la manera más barata de entrar en órbita. So he started with this very small, like this big dream and just a few people. And within 10 years, he had his first medium launch. Empezó con un sueño pequeño
con muy poca gente y en 10 años tuvo su primer lanzamiento. So it shows if you have a big dream and you're very, very, very persistent and you're willing to spend every resource that you can accomplish your dreams. Que nos demuestra que si tienes un sueño y estás dispuesto a trabajar y poner todo tu empeño, lo puedes lograr. Elon once told me that the quickest way to become a millionaire was to have $1 billion and then want to run a space company. Elon una vez me comentó que la mejor manera de tener $1 millón, de convertirse en millonario, era empezar como billonario, hacer una compañía del espacio espacial y después, oh dear, ya tendrían $1 millón. Okay, we also have sound effects today. También tenemos efectos de sonidos. So with all the investment, you can see that we're continuing to build on it, and we'll be leading you to the story for how we're going to get to his dream of Starship today. Next slide. Sí, con esto ahorita vamos a ver cómo se llegó a cumplir ese sueño de tener esta base de lanzamiento. Forward. Forward. La que sigue. Next slide. No, you're going back. Hacia atrás. Okay, stop. Aquí. So, SpaceX and Elon began their journey in Hawthorne, California. SpaceX empezó Elon con su sueño, con su viaje en Hawthorne, California. And over the last 20 years, we've added sites in Florida, and additional sites in California, and most importantly, sites here in Texas. Y en los siguientes 20 años tuvimos sitios en California, en Florida y lo más importante aquí en Texas, en Brownsville. We do all of our engine testing in McGregor, Texas. Hacemos todas las pruebas de motores aquí. And most importantly, we do our Starship launch, development, production, and testing here at Starbase, right in your backyard. Y lo más importante es que hacemos el lanzamiento, la producción, las pruebas, todo aquí enfrente, en donde los tenemos aquí enfrente cruzando la frontera. La que sigue. See if we go the right way. The other thing about Elon, and we talked about his big dreams, if you look at how he's been growing his launch fleet, he continues to get bigger. Cuando hablamos de Elon y sus grandes sueños, vemos que los ha seguido haciendo más grandes cada vez, creciendo y cada vez van siendo mucho más grandes. Just to get a sense of the scale, that little dot on the one end is a human. Esto está en proporción, es una escala. El punto de este lado es un humano, es una persona. And then his first launch vehicle, the Falcon 1, was just little bit over 20 meters tall. Su primer vehículo, el Falcón 1, medía un poquito más de 20 metros. And then you can see that the Falcon 9, which was his next iteration, was 70 meters tall. El siguiente, el Falcón 9, fue de 70 metros de altura. But then we've just blown it away with Starship, as it's now 400 meters tall. Y después nos fuimos a lo grande con 121 Starship, meters. Sorry, que 400 feet, 121 meters tall. Que es de 400 pies. 121 Sí. No. meters. 121 metros, 400 pies.
400 Ok. feet. I did my 400 pies. conversion wrong. Y creo que hice mal la conversión, 121 metros, por ahí, más o menos. But you never know, his next one may be 400 meters. Pero uno nunca sabe, a lo mejor el siguiente es de 400 metros de altura. And one of my favorite things about this is when I worked for NASA, I started while the space shuttle program was going on. Cuando trabajé en la NASA, estaba el programa de Apolo. And at that time, we still had some of the engineers working in NASA that had worked on Apollo. Teníamos gente que había trabajado en la misión de Apolo todavía cuando yo estaba allí en la NASA. And they would always tell me, Kathy, these space shuttle launches are like kind of cool, but it's too bad you weren't around to be able to see a Saturn V launch. Y me decían, Kathy, qué bueno que estás con los lanzamientos, pero pues qué pena que no estuviste cuando lanzamos el verdadero, cuando lanzamos el Apolo. Well, let me tell you, I wish I could find some of those guys again, because a Starship launch has got 2 times the thrust of a Saturn V launch. Y quisiera encontrar a esos astronautas para decirles que el Starship tiene 2 veces la potencia de lo que era el Saturn hace muchos años. So every time I see a Starship launch, I think, well, this is 2 times better than a Saturn V. Y cada vez que veo un lanzamiento del Starship digo, esto es 2 veces mejor y 2 veces más grande que el Saturno. And it's right here in your backyard. Y está aquí enfrente. Siguiente, por favor. So here you can see the list of all the firsts for SpaceX. Aquí ven toda la lista, la secuencia de todos los que se usaron en los lanzamientos, los puertos. And you can see it wasn't like he went from the engine in 2002 and the next year he did his Falcon 1. It took him 6 years to get to the first Falcon 1 launch. Y no es como si se hizo el primero y al año siguiente se hizo el segundo. Se tardaron 6 años en llegar a lo que era el Falcón 1. And it took him 7 years to be able to actually land a Falcon 9 booster. Y se tardó 9 años, 9 years? 9 years. 9 years, 9 años para que en realidad aterrizara o volviera a enganchar el booster a la plataforma. And in 2020 was the first crewed mission to the ISS. Y en el 2020 fue la primera misión tripulada a ISS. But our goal is to continue to make these milestones even happen even quicker, as you can see with the first Starship integrated flight test in April 2023. Y nuestra meta es que cada vez sean más cortos estos tiempos. Como pueden ver, cuando se hizo la primera misión integrada en el 2020. And we successfully just landed our first booster about a month ago. Y por primera vez aterrizó o pescamos el booster en la plataforma, por primera vez. La siguiente. So Starbase. Starbase is a magical place. Este es Starbase, es un lugar mágico. I tell people there's nowhere else like it on Earth. Les digo a la gente que no hay ningún otro lugar como este en el mundo. It is the only place in the world where you build rockets, test rockets, launch rockets, and guess what? We also get to live there. Es el único lugar en el mundo en donde se construyen los cohetes, se prueban los cohetes, se hacen los lanzamientos y adivinen qué, también podemos vivir ahí. And having all of that in one place really helps us be able to take advantage of being able to fix a problem quickly
being able to implement it on the vehicle, and then quickly be able to test and fly. Y vivir allí o estar ahí presentes nos permite ver si hay algún problema, probar los vehículos y corregir los problemas cuando suceden. Because you don't have to go to all these different places. It's all there on Starbase. No tienen que ir a todos estos lugares distintos. Todo está ahí mismo en Starbase. Okay. El siguiente. So here's just the front of our new Star Factory, brand new. When I started there 16 months ago, we were still in big tents, and now we've built our Star Factory. Aquí es una vista panorámica de la fábrica, de la planta donde se hacen los cohetes, los vehículos. Hace 16 meses que llegué, estábamos todos todavía en carpas, no estaba definitivo, pero ya está hecho ahorita. Está And terminado. we're also in the process of building our new office building and our second launch pad. Estamos en proceso de terminar nuestros edificios de oficinas y otra plataforma, la segunda. Siguiente. But this is one of my favorite pictures because what I love the most is that everybody gets to own and enjoy our most visible accomplishment, which is our launches and our returns. Y esta es una foto que me encanta porque es donde vemos que la gente puede disfrutar con nosotros. Es una muestra visible de lo que podemos ver aquí nosotros y disfrutar en nuestra propia casa. One of my favorite things is to be in South Padre and just having everybody around cheering really our community accomplishment at the same time. Es la verdad muy gratificante estar en la Isla del Padre y que todo mundo esté echando porras y estén dispuestos y estén disfrutando y celebrando nuestro logro, que es el logro de todos. La siguiente. Okay, a little bit more about Starship, and I'm hoping we're going to get to some videos here because the best way to explain Starship is to show it in action. So, next slide. Les voy a dar un poquito sobre Starship, pero les voy a mostrar unos videos porque la mejor manera de entenderlo, de comprenderlo, es viendo los videos. So what's really amazing about Starship is how multifunctional the vehicle is. Lo bueno de Starship es lo multifuncional que es el vehículo. It can do transportation point to point on the Earth. Puede hacer transportación o transporte punto a punto en la Tierra. It can carry large amounts of cargo to low Earth orbit. Puede llevar grandes cantidades de carga a órbita baja. It can return U.S. and our international partners to the surface of the moon. Puede llevar o regresar a los socios internacionales y los de Estados Unidos a la superficie de la Luna. And most importantly to Elon is it can have us become an interplanetary species by having people be able to go to Mars. Y lo más importante para Elon Musk es que podamos convertirnos en una especie interplanetaria cuando tengamos esa capacidad de llegar a Marte. Another big dream for this company. Ese es otro gran sueño para esta compañía. Okay. La siguiente, por favor.
So one of my favorite parts of that video is that you see how we learn from every mission, and with that learning are be able to make and accomplish more on the next mission. Lo que me gusta de este video es que ven que en cada una de las secuencias donde aprendemos de cada misión y tomamos lo que aprendemos para la siguiente misión. Obviously, we have to work with the FAA to make sure that if we have a failure, it's going to fail safely. Tenemos que trabajar obviamente con la FAA de que si tenemos alguna falla, que va a fallar de manera segura. But we specifically do different test cases to just really actually test the boundary during the mission rather than just do the analysis on the ground. Cuando hacemos las pruebas queremos probar probar los límites en la visión en lugar de nada más analizarlos en papel. We feel like learning through mistakes is the best way to learn. You just go out there, you try it, it's not a big deal. Through every single failure, you learn so much more. Creemos que la mejor manera de aprender es a través de nuestros errores. Lo haces, fallas, aprendes y es la mejor manera de aprender, de crecer. So it's very, very important in our culture at SpaceX to try and not be afraid of it not working perfectly. Entonces es una gran parte de nuestra cultura en SpaceX el intentar, el no pensar que si fallo va a pasar algo, porque de eso se aprende. And then on every flight, so on flight 1, we just wanted to demonstrate that we really could just get the booster up and try separation. En el primer vuelo, en realidad lo que queríamos era probar que sí podíamos tener el booster o el propulsor en el aire y después intentar la separación. On flight 2, we actually tested out the first U.S. hot staging capability. US what? Hot staging. Okay. En el segundo probamos la primera separación del anillo en los Estados Unidos, en el segundo vuelo. Flight 3 then began our attempts to begin learning about how to return. En el tercer vuelo intentamos conocer o aprender cómo regresarlo a la base. Flight 4 actually had us targeting the booster landings in the water for both booster and Starship. En el cuarto fue que llevar o dirigir el booster y el Starship a un lugar y que aterrizaran en el agua. And then flight 5, as you saw, we wanted to get the Starship landing, but most importantly, we wanted to get that booster back to the site. En el quinto lanzamiento sí se puso ya, o sea, se hizo el lanzamiento y lo que queríamos más que nada era regresar ese booster o propulsor a la base, a la plataforma. And when I used to do this talk before Flight 5, I would tell everybody, if at the end of that mission, there's a booster on the pad, we're going to have a big party. Antes de que hiciéramos el quinto lanzamiento, yo les decía a la gente, si al final del quinto lanzamiento tenemos el propulsor en la base, vamos a tener una gran fiesta. And man, did we have one. Y vaya que si tuvimos una fiesta. That is so great that that's actual video. Lo padre es de que ese es video real. Eso es lo que sucedió, lo que se vio. Yeah. So, first time ever that there's been a booster catch. Es la primera vez que se regresa el booster. And you can see that it's a very unique pad because it has what are called those chopsticks that actually have multiple purposes.
Es una plataforma muy singular porque tiene unos como palillos chinos, así les dicen chopsticks, que tienen varios propósitos, varios fines. They're used to pick those, are used to move and mount the Starship and the booster. Se usan para subir y montar el booster y el Starship, But they're also there, obviously, to catch. pero también están ahí para pescarlo, para atraparlo. Yeah. The other part of it is we were able to get footage of Starship landing in its location and get thermal data on the vehicle. Y lo otro padre que tuvimos fue que pudimos tener video de cuando iba llegando, iba aterrizando el Starship y tenemos datos térmicos sobre sobre eso. And so more to come. You know, our next flight will have a launch and Starship flight path that's similar to Flight 5. Más lo que sigue, vamos a tener en nuestro próximo vuelo una plataforma de lanzamiento similar a la del número 5. But then we're continuing to move and take the testing steps that we need to make sure that when we go to fully orbital of the Starship, that we're doing it in a safe way. Y estamos haciendo pruebas y tomando pasos para asegurar que cuando él se vaya completamente a órbita, sea de la manera segura. What's most important to us is that we continue to learn and and continue to meet our testing milestones to be able to conduct our missions back to the moon and Elon's goal of going to Mars. Lo más importante para nosotros es seguir aprendiendo y que estamos tomando los pasos para llevar a donde tenemos que estar en cada misión y cumplir el sueño de Elon de llegar a Marte. And we know that this is because of the work and the talent that's here in the Rio Grande Valley. Y sabemos que esto se debe al trabajo y al talento que existe aquí en el Valle del Río Grande. Over 80% of our employees at Starbase are from the Rio Grande Valley. Más del 80% de nuestros empleados son de aquí, del Valle. So one of my favorite things to tell people is, yes, you can be a rocket scientist in the Rio Grande Valley. Y algo de mis cosas favoritas de decirle a la gente es decirles, sí, ustedes pueden ser científicos espaciales aquí en el Valle. And we're hoping and we're looking forward to your help and participation and enjoyment of our upcoming missions. Y esperamos contar con su participación y disfrute de todas nuestras misiones, nuestras próximas misiones. I think we're done now. ¿Preguntas? Thank you. I think they're going to do questions. So. Just to close the closing. Yeah. Que queremos darle las gracias a Kathy por esta magnífica presentación de parte del Congreso Nacional de Actividades Espaciales. Y si hay alguna pregunta, Carlos, no sé, la dinámica es con los QR o... Ahí hay una pregunta. Necesitamos un micrófono para las preguntas. Pues súbete. He's a well-known Mexican of this town. A ver, a los jóvenes que están aquí, tengo una sola pregunta para ustedes antes de hacérsela a Kathy Lueders. Y la pregunta es, ¿queremos más lanzamientos en Matamoros, sí o no? Okay.
Kathy, If they want more, the public is very enthusiastic and we are eager to have more launches. We want to increase the launch cadence, and I have two questions. When do we expect to catch the actual Starship? And how soon are we going to be able to see weekly launches from Starbase? That is music to my ears. Yes. So the next few missions, our next mission right now is November 18th. Those are critical missions for us to continue to understand the flight dynamics on the Starship in particular. You want to make sure that that we can really control an orbital vehicle before we have it go orbital. And so these next few missions are really about us targeting and making sure that we get that figured out. So if they go well, we would love it to be like in the next 6 months. Next 6 months. Yeah, Beautiful. yeah. And we would love to have, Elon would say next year he would love to have us have 25 missions a year. Wow. And in the next few years, 100. And the other day he was telling me, Kathy, I would love to launch a couple of times a day. So Thank you. I don't know, big dreams. Exciting news. Big dreams. Thank you for sharing this. Bueno, nos comenta que en 6 meses aproximadamente tienen las intenciones de atrapar la nave de arriba, que es la que se va a órbita, darle una vuelta a la Tierra para poder regresar aquí al lado de Matamoros, al lado del río Bravo, y poder aterrizar la parte de arriba. Eso sería un hito completamente impresionante porque es el que en un futuro va a llevar humanos dentro. En cuanto a la cadencia de lanzamientos, se espera que vaya 24 lanzamientos en el 2025 y posterior a eso cientos de lanzamientos desde aquí de Matamoros, Tamaulipas, lo cual es fenomenal. Y una sorpresa también que nos acaba de dar, había rumores en internet, pero qué mejor que la gerente general de SpaceX para decirnos que la fecha tentativa para el lanzamiento es noviembre 18 del próximo lanzamiento. Los que vienen de fuera de México, otros países, les ruego que por favor se queden. Es un lanzamiento de $100 millones que tenemos la posibilidad de ver gratis. Thank you, Kathy. thank you. There are a few questions here. They want a video call with Elon Musk. Would that be possible? A video call with Elon Musk? Right now? Who? With us here. Does he know about it? Is in City Nova? Huh? Is it possible to have No, a... no, no. Okay, no es posible hacer una videollamada con Elon Musk en este momento. Yeah. Y Maricela. what is the environmental impact of these launches? Are there any research to minimize it? Oh, yes, we actually do a ton of monitoring and testing and evaluation of the conditions to make sure that we're really understanding where you have the most environmental impact around where the launch pad site. is, right? So we better understand it. You want to do this? ¿Quieres traducirlos? Yeah. Que en relación a la pregunta del impacto ambiental, hacen toda una serie de estudios alrededor del área de lanzamiento para minimizar cualquier tipo de impacto ambiental que se produzca. So we have instrumentation all the way to Port Isabel, obviously to the lighthouse, and all the way even into Brownsville, so we can characterize the environment for that whole area. Y tienen cuidado de todo el área ambiental desde el faro, que no sé dónde está el faro, pero ella es local, entonces ella conoce muy bien. A ver. Sí, se tienen mediciones desde el faro que está en Puerto Isabel a todo lo que es Brownsville, alrededor, para estar seguro y estar midiendo el impacto si es que hay. And what's really important is that we have to put those environments in our license application. The environments, we have to put those predictions of our environments in the license application. Sí, lo interesante es que tenemos que poner esas mediciones en nuestros permisos
en lo que nos requieren para darnos los permisos. Tenemos que poner toda esa información. And for our missions, they have all correlated, the data that we've collected has correlated to our predictions. Y lo que los datos que hemos recabado, se hace una correlación y para revisar cómo es lo que estamos trabajando. So it's all within what already has been assessed from a launch impact perspective. Y todo concuerda con lo que se ha evaluado desde una perspectiva de lanzamiento. But we have to do a lot of counting of birds and animals and everything to make sure that we're not changing their population. Y de los animales para asegurarnos que no estamos causando ningún daño, ningún impacto. And we've learned from the Kennedy Space Center, because it's in the middle of a wildlife refuge, but it also obviously has a lot of launches. Y hemos aprendido del Centro Espacial Kennedy porque está obviamente el centro de un refugio silvestre y ellos siguen trabajando y no lo afectan. So it's really, really important for us to continue to learn and figure out how to coexist as we're Okay, thank you. Tenemos que agradecer a un taxista de Matamoros que ha traído el celular de uno de los asistentes. Está ahí el taxista. Gerardo, por favor, el señor esperando para seguir con su negocio. Muchas gracias, señor taxista. De este pueblo, señores. We done? Yeah. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much, Kathy. Muchas gracias a todos.